García Yoli nació en la Ciudad de México en 1965, especialista en diseño editorial, principalmente de libros y de revistas. Es directora de arte y socia fundadora de la revista Algarabía. Ha ejercido la docencia y dictado decenas de conferencias, además de ser autora de ensayos y narrativa. Bueno, es padrísimo porque yo creo que nací en una casa biblioteca. Mi abuelo era súper lector y por supuesto mi mamá y todos mis tíos eran lectores y también mis abuelos paternos eran muy lectores. Pero sobre todo en la casa de la abuela materna, los libros estaban por todos lados. Había un despacho que le decimos la biblioteca, con libreros de lado a lado, de piso a techo, con libros de doble fondo. Y además siempre mis tíos estaban hablando de literatura y de libros y de autores. Desde chiquitos, en la mesa, era lo que se hablaba. Y era tan interesante que siempre estábamos calladitos y poniendo atención, ¿no? Entonces, y en mi casa, que era una casita, un departamento mínimo, mi mamá pues no tenía ese espacio para poner todos los libreros. Entonces los libros los guardaba en closets. Entonces yo siempre me preguntaba cuando iba a casa ajena que no veía libros, ¿aquí dónde los esconderán? Porque daba por hecho que como en mi casa estaban en el closet hasta arriba, todo el mundo tenía libros. Y pues crecí entre libros y me fasciné con los libros desde muy chiquita. ¿Por qué estudié diseño? Porque me enteré que los diseñadores podían hacer libros. Y yo estaba tan fascinada con los libros que a los 6 años copié mi libro de primero de primaria de ese oso sea en un librito de ese tamaño. Lo estuve buscando para ver si lo traía, no lo encontré, pero ahí lo tengo. Es más, ahí se nota que era disléxica porque dice ese oso sasea y las S están al revés y todas las huellas de esas cosas. Y después me regalaron una edición así miniaturizada de la prensa y estaba yo impactada de por qué las columnas quedaban así derechitas, que cómo le hacían. Y crecí también junto a la colección esta del Tesoro de la Juventud y ahí descubrí el índice general, que había un libro que te refería a los otros libros y me dedicaba yo no a leer, sino a verificar que el índice estuviera correcto. ¿No? Si decía que sobre los conejos estaba en el tomo 3, en la página 54, yo tenía que ver. No, bueno, en el 3 llevan como por la 400 y pico, porque también me impactó ver que abrías un libro así de delgadito y iba en la página 1540 y algo, ¿no? Entonces entendí una colección, todo eso solita, así. Entonces, pues cuando me enteré que el diseño era el camino para hacer libros, por supuesto, inmediatamente no tuve bueno, sí tuve dudas porque también quería estudiar psicología, pero decidí primero diseño y luego ya psicología valió. Bueno. Estudié en en la Universidad Simón Bolívar, tercera generación. Mi primer trabajo me lo ofrecieron estando en la universidad. A final de semestre en taller de diseño, la maestra, que es Magda Nifeler, estaba a punto de casarse y debe haber tenido algo que hacer, irse temprano. Entonces vino Alberto Ortega, que era el prometido en cuestión y también diseñador, y le tocó, se dividieron el grupo y él revisó a unos y a él me tocó revisar, y él tenía un despacho dentro de Proesa, la agencia de publicidad de Enrique Borja. Empezando el siguiente semestre, Magda me dijo, dice Alberto que sigues trabajar con él. Dijo, pues sí. ¿No? Entonces ese fue mi primer trabajo y la verdad es que siempre me fueron ofreciendo trabajo y cada vez más encaminado hacia lo que quería hacer, que era lo editorial. También, como ya había estado metida como en varios proyectos editoriales, primero trabajé con Rocío Mireles, estábamos haciendo las computadoras eran la novedad, ¿no? Y entonces ella llevaba
Celular, la revista Celular. Y cuando decidieron que el despacho de diseño estuviera adentro y no como un externo, y yo había trabajado con ellos porque estábamos haciendo el cierre de las guías, algo le estaba yo ayudando a Rocío, me ofrecieron el trabajo a mí. De allí me fui a Mérida, fui docente, etcétera, y cuando regresé aquí a México, María del Pilar Montes de Oca, que es mi prima y mi socia, ya había fundado Aljamía, y con Aljamía es la empresa madre de Algarabía. Entonces, Aljamía era una empresa que se dedicaba a dar contenidos de publicidad, de copy, de ghostwriting para informes anuales, folletos, etcétera. Y siempre que había una parte que hacer de diseño la hacía yo, aunque estuviera en Mérida. O sea, todavía no existían todos estos medios de comunicación y de repente había un módem que podías mandar por fax. Entonces, hace cuenta que yo diseñaba y se lo mandaba por fax, y aquí salía como fax las pruebas para que revisaran los textos y eso, y después ya que terminaba, pues entonces sí mandar el disquete por DHL, y eso es complicadísimo, pero trabajábamos a distancia. Y entonces cuando me regreso de Mérida, finalmente podemos trabajar aquí ya en la empresa. Aljamía ya estaba en este edificio donde estamos ahorita, y teníamos un boletín que era estaba dirigido pues a los clientes, pero pues había clientes igual de contenido, de despachos, etcétera. Y ahí también había empezado yo a escribir una sección que se llama El origen de las letras. Y llevamos, creo que la C o la D. Y un día llegó Pilar y me dijo, ya no va a ser boletín, mejor va a ser una revista y se va a llamar Algarabía. Y así fue, era un proyecto como entre personal, como de afición, o sea, nunca pensamos en vamos a fundar una revista comercial que tenga tal o cual, no, empezó como un proyecto muy personal. Y en el segundo número, eso sí, decidimos que debía haber un consejo de contenidos, y fundamos al grupo de concejales de la revista. Pues empezó, el primer número tiene 24 páginas, y poquito a poco fue creciendo. Era de circulación controlada, imprimíamos 1000 números y los repartíamos como se repartían los boletines gratuitamente. Y como en el número 8, sí ya había como la necesidad de hacerlo más grande, porque siempre les encantaba a todo el mundo lo que mandábamos al principio. Y pues vimos cómo diablos hacer para distribuirla, y empezamos a tirar más, y entonces hicimos la prueba piloto como en el número 8 con Sanborns. Aparte era trimestral la revista. En el número 8 mandamos 1000 piezas a Sanborns, y se quedaron sorprendidos porque así de la nada, sin publicidad, de nada, se vendió la mitad. Dijo, ninguna revista nueva vende la mitad del tiraje, ni nueva, ahí casi ninguna, ni vieja ni conocida. O sea, es muy difícil tener esos porcentajes, el 50%. Y entonces así empezó a crecer, pero no es que decidiéramos, pero sí lo que pasa es la oportunidad. Pilar es lingüista y es pues, especialista en el lenguaje. Y yo como diseñadora pues, soy siempre enfocada al lenguaje visual, con experiencia en editorial. Había estado en 2 revistas, había tenido un proyecto propio de una revista en Mérida. Entonces, pues era como muy natural. De alguna manera tenía yo más know-how que Pilar para armarla. Y así la arrancamos. Y la hacíamos Pilar y yo solitas. Teníamos un asistente que escaneaba las cosas, y Pilar unas editoras que luego enredaban todo, pero bueno. Y metíamos correcciones ella y yo juntas, y todo así por mucho tiempo, hasta que pues ya más o menos la revista pudo empezar a crecer. Y esa empresa madre, Aljamía, que te digo, siempre existió, siempre estuvo con proyectos muy importantes. Hicimos, Pilar y yo también fundamos una metodología de investigación cualitativa a la que llamamos tecnística, que es como semiótica aplicada,
Y eso nos permitió tener el capital para seguir impulsando Algarabía una y otra vez hasta, bueno, que la historia ya, o sea, empezó a ser conocida la revista, etcétera, etcétera. La licenciatura, yo nunca estudié ninguna especialidad, creo que ni había cuando acabé la carrera, y te va haciendo el camino, pero de todos modos desde la universidad yo estuve muy interesada en todo el asunto del arte. Estudié como 3 diplomados diferentes de historia del arte, de universal, de la historia del arte mexicano, de historia del arte de Oriente, y después estudié también un diplomado en museografía y museología en el MUCA, y luego también estudié un diplomado de apreciación musical, y todo esto, a final de cuentas, todo va sumando, porque Algarabía es muy universal en sus contenidos, y entonces siempre todo ha funcionado para lo que hacemos. Estando en Mérida fue cuando empecé a incursionar en la docencia, y ser docente es súper importante cuando lo que te gusta es estudiar, porque nunca estudias más en tu vida que siendo docente, ni siendo el más matado de los estudiantes, estudias tanto como para dar una clase. Entonces tienes que saber, yo tenía un ejemplo de una maestra que era abominable, porque estaba en la universidad, nos dictaba de un librito así de historia del arte. Y dice, y de pintura ni me pregunten porque no lo he leído. Entonces dije, no, o sea, voy a estar muy lejos de hacer eso. Tenía otros maestros que sí eran una buena influencia, como Miguel Irata, que dije, cuando yo sea grande voy a dar clase y voy a ser como Miguel Irata, así recia y disciplinada y no sé qué. Y de alguna manera sí como que sí lo cumplí. Y me eché 5 años en Mérida. Cuando regresé, hubo un tiempito que no ejercí la docencia, pero después estuve 12 años en la Edimba, en la especialidad de publicidad, y después en estudiar especialidad editorial. Pero sí, ya después de 12 años de no tener ni un sábado disponible, dije, enough, basta, se acabó. Y ya dejé la docencia, pero la extraño mucho. Uno, porque no estudio tanto, que me gusta leer y me gusta aprender y estudiar. Y también los alumnos te dan una cosa que no te da ningún otro aspecto del trabajo, estar como al día, entender a la gente, probarte a ti mismo hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, qué sí puedes decir, qué sí no puedes decir. Yo digo que la maestra que fui al final, o que terminé siendo a lo largo del tiempo, fue la que moldearon mis alumnos, no la que yo quería ser. No fui como Miguel Irata y no le cerraba la puerta en las narices, no hacía esas cosas, porque si tú estabas y venía Miguel, y si tú venías atrás de él, él cerraba la puerta y así, en la nariz te tocaba y ya no entrabas a la clase. No, nunca hice eso, por supuesto, pero sí la parte de la disciplina, de la entrega, donde no hay prórroga para una entrega. Y eso me ha servido además en el diseño editorial, sobre todo cuando tienes una revista de una periodicidad exacta. Las fechas se cumplen sí o sí con toda precisión, si no la revista no sale. Y cuando no sale es un impacto económico tremendo, porque cuando no salíamos, por ejemplo, a los primeros días del mes, que siempre llega a las más cercanas, los 2 días antes de la quincena y los primeros 5 días de la quincena. Si no llegaba en esas fechas, si no llega la revista en esas fechas, entonces la gente se gasta su dinero y ya no compra la revista. Entonces, sí hay pérdidas importantes en ese sentido. Entonces, aquí, Algarabía ha llegado tarde de la imprenta, bueno, hasta antes de la pandemia. Ya después de la pandemia ya fue todo, casi cuando salen, cuando usted pueda pagar un anuncio, ¿no? Pero antes, siempre puntualísimo, y solo 2 veces habíamos llegado tarde. Una vez que nos pasó de todo, en la portada estaba el diablo. Dijimos, yo no soy supersticiosa, pero yo no vuelven a poner esos temas en la portada. Porque nos pasó de todo, o sea, de todo. Y llegamos un día tarde. Y otra vez que también le fue muy mal a esa revista,
cuando hubo esto de la influenza del N1H3, que también estaba la revista por llegar y luego cierran todo, no sé qué, entonces fue un desastre, pero sí, la del diablo fue todo lo que te puede pasar y que te puedes imaginar, todo pasó, todo. Pues es que o sea, no es que yo lo tenga que combinar, o sea, significa mi vida, para empezar. Porque en la edición están necesariamente las dos cosas, o sea, no hay diseño, no hay edición sin diseño, sin contenido. Si tienes que tener un contenido, escribir es importante, saber del texto es importante, aunque seas diseñador, aunque tú no lo hayas escrito, aunque tú no lo hayas escrito, pues metes correcciones, luego ya sabes las criterios del editor y entonces ya te le vas adelantando, pero tienes que saber esto y a final de cuentas, dice Robert Brinkhouse, que el texto es el protagonista del libro, no el diseño. El diseño es como en la museografía, no se tiene que ver, tiene que estar ahí para que el protagonista haga su trabajo y luzca. Entonces, el diseñador es ese vehículo para que el texto sea visible, sea comprensible, sea agradable, sea fácil de leer y justamente el lector no tenga que entretenerse en dónde sigue, no veo nada, cansarse porque pues, termina dejando el libro. Entonces, van juntos y no lo puedes separar. Ya lo último que me terminé metiendo, pues, fue a escribir, que fue también como muy chistoso. Yo desde los 13, 14 años, o ya más, en primaria escribí una obra de teatro y ganó un concurso y se puso en escena. Y escribía yo historias, pero yo creo que siempre lo vi eso como un juego para mí. Y nunca estudié ni letras ni nada. Pero yo creo que también a fuerza de leer tanto, pues tienes como la capacidad de saber como por dónde va la redacción, etc. Y desde que fundamos Algarabía, es más, desde que era el boletín, ya escribía yo textos. Y yo creo que claro que fui aprendiendo conforme fue pasando el tiempo, porque siempre hacía 2 o 3 artículos para la revista, pero nunca me asumí como escritora. Y toda la parte que hago de literatura, de cuento, de minificción, estuvo siempre guardado en mis libretas y yo no sabía qué hacer con eso. Ni siquiera se me había ocurrido, es más, enseñárselo a nadie, hasta que conocí a René Avilés Favila, que es cuentista, fue cuentista, minificcionista, y un día, así mordiéndome el chal y todo, le enseñé unos cuentos y se rió de 2 o 3, dijo, hombre, están buenísimos, vamos a corregirlos y, y a ver o sea, que hagas algo con esto. Murió René y yo terminé estudiando con Óscar de la Borbolla y con Ricardo Chávez Castañeda, creación literaria, y pues así fue como terminé publicando mi primer libro de cuentos que se llama Cuentos del Armario. Y de ahí también, pues ya se sucedieron muchas antologías en las que he participado, antologías de género, de motivos históricos como Miradas a otros mundos, que todas tenían que ser de temas virreinales y prehispánicos, que esas me encantan porque tienes que estudiar, ¿no? Y leerte, a ver cómo era el asunto de la época, qué sucedía, qué podías decir sí o no. Y pues es una parte complementaria. A final de cuentas, ya estaba yo entrenada para escribir, o la parte de la sintaxis y las comas y todo, pues después de muchísimo tiempo haciendo artículos para Algarabía, que también tengo libros de no ficción, ¿no? Y creo que mi preferido, el más importante, es Para amar el arte, que salió de todos los artículos de pintura que se publicaron en Algarabía. Pertenezco, sí, yo aprendí todo a mano, ¿no? Rapidógrafos, tiralíneas, escuadras, deditos cortados toda la vida. Yo siempre, toda la vida la tinta china en la ropa. Yo creo que no tenía una cosa, que no tenía una gota de tinta china. Y dedos cortados toda la vida.
resulté hábil para las manos, todo siempre era muy impecable de calidad y eso, pero todas las equivocaciones siempre estaban en mi ropa o en los dedos cortados. Pero fue muy pronto en la vida profesional, cuando estuve ya frente a las computadoras, no se me hicieron como nada complicado, porque desde prepa había llevado yo programación, Fortran, y había perforado tarjetas en la Burroughs de la UNAM, y entonces se me hacía como muy lógico cómo trabajaban las computadoras, y sabía, ya sabes, qué era la memoria ROM y RAM y el disco duro, o sea, sabía yo eso por la escuela. Entonces, cuando empezamos a usar la computadora, sí era como una maravilla de, oh, hice el cuadrado, oh, hice una esfera, mira, o logré. Una vez estuvimos horas tratando de que unos rombitos quedaran separados a la misma distancia uno de otro. Era en Photopaint o no sé qué, o sea, ni siquiera, no, nunca usé CorelDRAW, siempre fui Mac, es más, no sé prender una PC, no sé ni qué, ajá, estaba en Mac, pero no, yo siempre usé los que había el freehand es que fue despuesito, el PageMaker y el Freehand Rocío me acuerdo que hacía cosas en Illustrator y no sé qué, pero todavía no lo veías en preview, sino que veías las 1000 rayas negras. Decía yo, quítenme eso, y el Freehand no lo veías así, hacía menos, a final de cuentas por eso desapareció, no tenía menos cualidades, pero era muchísimo más amigable. Y yo siempre usé Freehand toda la vida. No, es más, toda la vida, todavía me sigo peleando con el Illustrator porque además casi nunca lo uso. Entonces, el InDesign, yo hago logos en InDesign, todo es en InDesign. Y ya cuando lo sé, a ver, alguien ayúdeme, porque de repente si mandan cosas y digo, ¿cómo hago esto? Y sí tengo que preguntar, porque cuando no los usas no sabes dónde están. Y sobre todo, avanza la tecnología y cada vez trae más herramientas y entonces cada vez lo desconoces más. Pero creo que sí hay como como baches, ya todo lo de digital, de web y eso, ya no aprendí. Algarabía siempre, o sea, desde el primer número siempre fue ya hecho, desde de 2001 ya trabajamos 100% en la computadora. Siempre, o sea, desde el número 3 tuvimos página web y era un lío. Pero no sé por qué o en qué momento, qué intuición me hizo. Desde el primer número, cuando lo terminaba los archivos de impresión, armaba yo un PDF con los forros y todo. Entonces, siempre ha estado, o sea, si ves la carpeta que se llama Algarabía Electrónicos, ni siquiera era digital, dice electrónicos, tiene fecha de fundación de 2002. La revista la fundamos en 2001. El primer número salió en el mes de julio. Ese es nuestro cambio de año editorial. Y en algún momento, yo creo que las hice para cuando íbamos a hacer la página web. Mira, eso, el mundo del libro creo que todavía tiene un buen aire, porque es realmente la gente que es lectora, es neta leer en el libro, ¿no? Es muy cansado leer, y cuando eres muy lector de los que leen un libro a la semana o un libro al mes, es muy cansado estar leyendo todo el tiempo en digital. Yo no aguanto ni una cuartilla porque me empiezan a llorar los ojos y luego la dislexia, bueno, ¿qué te puedo contar? No, o sea, debo leer casi sentada con mi reglita para no perderme, ¿no? Entonces, creo que el libro todavía tiene como más aire. Las revistas es verdaderamente un problema, porque las revistas tienen una mecánica muy diferente, una mecánica comercial muy diferente al libro. El libro permanece mucho tiempo en el mercado, los tirajes son más reducidos, son más enfocados, son bajo demanda, o sea, haces la distribución y se acaba la edición, pues haces un segundo tiraje y se vuelve a distribuir y no hay problema. Una revista es mensual, tiene una vida muy corta en aquel,
un mesecito, y cuando se acaba el mes, pues van para afuera las que no se vendieron y se reemplazan con unas nuevas. Entonces se hacen inventarios y bodegas insostenibles. En general las revistas se destruyen, Algarabía no, porque Algarabía tiene la cualidad de ser atemporal. Si tú lees la 1, la 7, la 58, la 120 o la 200, son tan vigentes una como la otra, porque buscamos que todos los temas sean siempre atemporales. Por ahí hay ciertos o tres que los lees y este sí se les nota la edad, por algo, por alguna referencia, algo que pasó, etcétera. Pero lo que pasa con las redes, con la red hoy día, es que la inmediatez se las está comiendo. Y por otro lado, esa vida tan corta de las revistas dependen, para poderlas sostener, del anunciante. Y el anunciante hace muchísimos años, muchísimo tiempo, que dejó de creer en la revista impresa. Y además, todavía le vamos a sumar a Algarabía el hándicap de es una revista cultural. Y nunca ninguna marca, ningún proyecto, ningún marquetero tiene la visión de apoyar a la cultura. Ni le interesa hacer lectores nuevos, ni le interesa lo que puede hacer con la cultura o cómo sacarle provecho, no lo entiende. No entiende ni siquiera que los lectores, y aunque sean intelectuales o que les gusta la lectura, pues también van al baño, se lavan los dientes, usan lentes, compran cosas en el súper, comen, ¿no? O sea, pueden anunciarles las mismas cosas que anuncian en otras revistas. Pero, no, es cultural, entonces resulta que nada más puedo anunciar al Limba, ¿no? O sea, pero como ¿no? O no después una vacación, no puede ver un hotel anunciarse, porque supongo que la gente que lee nada más lee en la vida, no hace otra cosa, no come, no lee, no va al baño, no se va de vacaciones, no usa coche, supongo que no, ¿no? Entonces, porque no hay anuncios, o sea, no entienden los anunciantes nunca qué hacer con la revista. Y, por supuesto, con la parte digital está muy destinada, y la inmediatez está muy destinada a desaparecer eventualmente. Nosotros nos estamos enfrentando hoy día a ese problema. Pero está agravado con que a los lectores de Algarabía sí les gusta su revista impresa. Y entonces la versión digital la leen 100 gatos, mientras que la versión impresa la compran 25,000 personas, 30,000 personas, sí, cada mes, porque se consumen en la mitad del tiraje. Entonces, y por ejemplo, tiene un pass-along, la cantidad de gente que lee cada ejemplar, es de 2.5, 2.8 de promedio. Quiere decir que llega a la casa y cuando mucho cambia de este buró a este. ¿No? De lado, la leo yo y luego se la presto al de junto. Prefieren regalarla. Pero una vez en un estudio dicen, leo el 80% de la revista. De esas personas que son asiduas, la leen casi completa, y 2 veces, el 70% de los lectores la leía 2 veces, otros lo tienen, otra buena parte la tenían como de consulta, ¿no? Y no les gusta la revista digital. Les hacemos invitaciones, se las regalamos a los suscriptores y nos contestan el mail. Muchas gracias, yo quiero mi revista impresa, ¿no? Pero las artes gráficas son carísimas, el papel está por las nubes, los papeles siempre han sido muy usureros, el papel es letra de cambio. Entonces, si sube, ahorita hay problemas en Ucrania, entonces sube el papel, ¿no? Tiembla en Chile, sube el papel. Sube el dólar, sube el papel. Baja el dólar y sube el papel. Yo no entendí, o sea, ¿por qué? O sea, no. Y en tiempos de paz no baja el papel siempre sube. Y para tener un buen precio lo tienes que pagar o por anticipado o al contado. Pero pues no, o sea, la cadena es súper larga, es un problema. Porque tú, o sea, por ejemplo, la imprenta que al año compra el papel para nosotros, porque por el formato que ha sido siempre nuestro dote, nuestra azote, se tiene que mandar a hacer la bobina al tamaño para que no haya desperdicio. Entonces se compra anualmente. Entonces, imagínate, un año compran llega el lote en enero y lo vamos a usar hasta diciembre, ¿no? Que se imprima. Más el mes que circula, más los meses que la recogen, que la retiran.
y que yo recibo el dinero de lo que se vendió, son 5 meses de la fecha que salió. Cuando yo ya llevo 3 meses de crédito con el impresor y el impresor quién sabe cuánto tiempo con él, y el único que ganó al contado y en efectivo, el del papel. Impactante. Entonces, los papeleros nunca han tomado conciencia de eso para apoyar las revistas, los impresores pues les vale gorro, pues, se ponen el costo y todo lo que significa. Entonces, por supuesto, sin anunciantes, pues no hay manera, no hay manera. Entonces, creo que están destinadas a desaparecer las revistas. Pues ese es el reto. O sea, nosotros estamos transformando toda la parte digital, que la página debe ser como un portal donde estén todo el tiempo, pero aparte que haya una revista digital. Pero para Algarabía eso implica crear una audiencia nueva, porque los lectores de papel siempre van a querer papel. Y te digo que nos mandan un correo de yo la quiero impresa y me rehuso a regalar. O sea, les regalamos. O sea, como a los suscriptores, les regalamos, aquí te va, gracias por tu suscripción, aquí te va tu revista digital. Y contestan, muchas gracias, la quiero impresa. No, entonces, no hay, ahorita es realmente un problema como un freno, y sabemos que para entrar de lleno al mundo digital y terminar de desaparecer la revista física es crear audiencia nueva. Lo cual nos regresa a 2001, ¿no? A crear una audiencia nueva. Así como caímos en la de la serpiente. No sabía que estábamos jugando serpientes y escaleras. Creo que esa es si tú analizas la historia en todas las profesiones y dónde andaban las mujeres, es una historia que se repite una y otra vez. Marieta Tintoretto, la hija de Tintoretto, trabajó con el papá, pintaba espectacular. De niña Tintoretto la vestía de hombre para que pudiera ir a la escuela. No se casó, sino hasta encontró un fulano que aceptó no dejar de vivir en la casa paterna. Nomás tuvo al primer chamaco, dejó de pintar. Tuvo al segundo, se murió de parto. Y la historia se repite una y otra vez con las impresionistas. Llegaba un punto donde podían seguir creciendo y llegaba la maternidad y hasta ahí llegaban las carreras. Puede ser que todavía en mi generación haya ese fenómeno, porque cuando yo estudié pues éramos 70% de mujeres y 30% de varones, o hasta más, ¿no? Porque yo creo que hasta más grande, por ejemplo, en mi salón éramos 56 y eran solamente 12 varones, ¿no? Y todos ejercen el diseño, las niñas, yo no sé dónde quedaron. O sea, es realmente difícil encontrar a dónde se fueron. Muchas y trabajan en cosas como más modestas o tuvieron su despachito, no sé qué. Entonces, claro, los que andan haciendo siempre negocios y movidos y no sé qué, no sé cuántos, son los varones, y entonces, pues claro, lo mismo pasa en la historia del arte de la pintura. Ahorita no me voy a acordar cómo se llama la autora, pero hace este análisis y dice, para empezar, la historia la escribió un hombre, entonces las deja fuera ya de entrada, ¿no? Entonces, si ellos mismos son los que hacen las agrupaciones y son los que van señalando quién es bueno, pues entonces la lista sale puros niños. ¡Ay, la cuota! Hay que incluir a alguien, ¿no? A Carmen Cordera, porque no es de nuestra generación. Entonces, termina siendo una lista súper sesgada que no es para nada el reflejo de la realidad. Y a este proyecto es la prueba de eso. Hay mucha gente. Yo creo que la primera persona que tengo que decir, van a decir, ay, qué romántica, es mi abuelita. Pero era una mujer que era súper
creyente y católica y eso, pero al mismo tiempo tenía algo de libre pensador. O sea, no era una señora mocha de la que tienes que ir a misa, niños, vamos a rezar, porque todos le salimos ateos, irreverentes, porque mi abuelo era libre pensador, decía que era ateo, gracias a Dios, ¿no? Su mejor amigo era el padre Benet, y dice mi mamá que nada más iban y se peleaban, y se gritaban, pero Ángel, pero entiende, Alberto, no sé, y que se peleaban y se peleaban, y ese era su mejor amigo. Y yo crecí en una familia así, libre pensadora, y mi abuelita siempre encontró la manera de tener, a pesar de ser una típica ama de casa, imagínate, una mujer que nació en 1903, con un montón de hijos, etcétera, crió hijas que todas independientes, trabajadoras, ninguna le pidió nada a ningún varón, ¿no? Puede ser que mi mamá haya sido la más tradicional, pero y aún así tampoco era de cosas de género que tú, mi hijita, no sales y tus hermanos sí. O sea, en mi casa yo tenía permiso de hacer lo mismo que, no sé si lo mismo, pero sí tenía esa libertad similar a la de mis hermanos, similar a la de mis primos. Y yo creo que todo era un poco la visión y la libertad y la prudencia de mi abuelita. No sé si era por prudencia o porque realmente pensara que todos teníamos la libertad de elegir. Eso, y después sí, hay como muchas personas que marcaron, ya mencioné a Miguel Iriata, pero por ejemplo en las artes plásticas, Armando Sáenz Carrillo, que fue mi mentor en el Carrillo Gil, y, o sea, lo admiré desde el primer día. Luego él me invitó a incurrir en el libro Objeto, también estuve ahí con todo mi conocimiento y mi incurrencia en las artes plásticas, pues fue con él, y él presentó Para Amar el Arte. Y entonces fue realmente alguien de esas personas que conoces y cambian tu vida, o que te dicen, no es para acá, sino para allá. Y el último, eh, yo creo que hay de mujeres ahí, muchas mujeres que admiro por cómo su profesión, pero no puedo señalar a ninguna que me ha dicho, es como para allá, como Armando Sáenz Carrillo o René Avilés Favila, que me dijo, es para allá, ¿no? Y René Avilés lo que hizo fue llevarme a la escritura, a la literatura, que me fascina, ¿no? Y asumirlo y dejar de morderle el chal y decir, además de diseñadora, soy escritora. Entonces, eso pues, fue pues, trascendente en mi vida, ¿no? Pues que la formación nunca acaba, para empezar. O sea, siempre tienes que seguir aprendiendo, y hay tiene tantísimas aristas y tantísimas posibilidades el diseño, cada vez se reduce a una parte como más pequeña. Entonces, si quieres crecer, pues tienes que tener un poco de visión de negocios y saber ser jefe y saber cotizar y saber de la imprenta y saber, por ejemplo, con la revista, pues, si la distribución no es nada. Alguna vez fui a un foro de revistas culturales y todo lo que expresaban todos los demás no era, ninguno tenía dificultad para hacerla, porque todos sabían perfectamente su materia, pero ninguno sabía que, dice, se me llena la casa de revistas porque no sé qué hacer con ellas. Entonces tienes que saber de circulación, de cómo, de llevar una bodega de administración, saber con quién vas a trabajar. O sea, hoy día no podemos hacer nada solos. Tenemos que formar equipos, formar alianzas con gente que te impulse, ¿no? Por ejemplo, yo, la verdad es que eso sí se lo tengo que reconocer a Pilar, tiene una cualidad que me encanta y que es como también su dote. Desconoce el sentido de la palabra no, y mucho más del de la frase no se puede. O sea, todo lo que se le ocurre se puede porque se puede. Y yo tengo la cualidad de poder de hacer o pensar cómo lograr eso que quiere o ese objetivo que se puso. Entonces, puede ser que yo sola no hubiera hecho los pasos, porque igual no sé si me los planteo o no, porque Pilar va como 3 pasos adelante, ¿no? Y yo voy ejecutando y haciendo realidad esas cosas mediante el sí se puede. Claro, también a veces la cagas, ¿no? Ay, ahí sí debimos haber dicho que no, ¿no? Más de una vez.
Ahí sí debimos haber parado o no, pero creo que una diseñadora hoy día es prepararse a sí misma y luego estar preparada para todo, entender el entorno que es súper competitivo, trabajar en equipo. Mientras más conoces, te quedas más por encima de los demás, ¿no? Entonces, entender lo que estás haciendo como diseñador también hace que tu trabajo, que es lo primeritito que vale del diseño, el resultado del trabajo, ¿no? Si tienes la capacidad de entregar correctamente una y otra vez, de ser puntual, de ser disciplinado, de tener como autocrítica, saber dónde puedes mejorarlo, pues ya es una entrada, pero eso, pues como en todas las profesiones, tiene que ser de a ensayo y error, y mucho autoanálisis y autoevaluación del trabajo, ¿no? Creo que, o sea, igual el otro día me preguntan si tuve alguna dificultad con pelear contra los hombres, encontrarme en algún lugar. Yo creo que no, pero también creo que soy una privilegiada por la familia donde nací y por todas las mujeres que me criaron, etcétera, y que desde chiquita era rebeldilla, contestona y respondona, y me la vivía castigada, por supuesto, ¿no? Por esa actitud. Realmente no podría destacar más una cosa por otra. Lo mejor de ser, ni siquiera me pienso como, o sea, ¿qué sería de mí si no fuera mujer? O sea, si fuera hombre, yo no, pues sí le quitaría cosas así como la presión social de siempre estar presentable, bella, delgada, no sé qué, que eso pues siempre es algo que cargué, un costal que cargué, decidí cargar desde chiquita y los traumas, todo lo que viene ahí junto, es algo que sí le quitaría, pero lo demás creo que me parece fascinante ser mujer, y ser mujer en esta época es todavía más fascinante porque esta toma de conciencia de que tus amigas son como tus hermanas y que tienes que luchar no por lo que te pasó a ti, sino por lo que le pasa a la otra, para que si tú eres privilegiada, pues que todas sean igual de privilegiadas. Creo que eso es algo más padre de ser mujer hoy en día.